Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto 7, capítulo 8. El señor Nrsimhadeva mata al rey de los demonios. Muy bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 9, texto número 1. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurumilitan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yana Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikang Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katadamadaya Nagara Gramatarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Bracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyadi Satarine Panchakalpataruvya cha Kripa Sindhuvya eva cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Texto número 1. Sri Narada Uvacha Evan Suradaya Sarve Brahma Rudra Purasara No Paitunga Sakang Manju Sangrambang Sudura Sadang. Significado y traducción y significado por Srila Prabhupada. El gran santo Narada Muni continuó: los semidioses, encabezados por el señor Brahma, el señor Shiva y otros grandes semidioses, no se atrevían a acercarse al Señor, que en ese momento estaba tremendamente furioso. Significado por Srila Prabhupada. En una canción de Suprema Bhakti Chandrika, Srila Narottam Das Thakura dice: Krodha Bhakta Dveshiyane. La ira debe emplearse para castigar a los demonios envidiosos de los devotos. La Suprema Personalidad de Dios y sus devotos saben emplear correctamente la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Kama, Krodha, Loba, Moha, Mada y Maksharya. Un devoto del Señor no puede tolerar que se blasfeme contra el Señor o los demás devotos. El Señor tampoco puede tolerar blasfemias contra un devoto. El señor Nrsimhadeva estaba tan enfadado que ni los grandes semidioses como el señor Brahma, el señor Shiva o ni siquiera la diosa de la fortuna, la compañera constante del Señor, había podido apaciguarle, incluso después de haberle ofrecido oraciones de glorificación y alabanza. Nadie podía aplacar su ira. El Señor, sin embargo,
deseaba mostrar su afecto por Prahlad Maharaj, de modo que todos los semidioses y demás personas presentes ante él instaron a Prahlad Maharaj a que se adelantara y le apaciguase. Texto número 2. Todos los semidioses allí presentes pidieron a Lakshmiji, la diosa de la fortuna, que se adelantara para apaciguar al Señor, pues a ellos se lo impedía el temor. Pero ni siquiera ella se atrevió a hacerlo, pues nunca había visto una forma del Señor tan maravillosa y extraordinaria. Significado por Srila Prabhupada aquí. El Señor tiene infinidad de formas y aspectos corporales. Advaitam, Achyutam, Anadir, Anantarupam. Anadin, Anantarupam. Aunque todas esas formas existen en Vaikunta, Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, bajo la inspiración de Lila Shakti, no podía reconocer aquella forma sin precedentes del Señor. En relación con esto, Srila Madhvacharya recita los siguientes versos del Brahmanda Purana. En otras palabras, para el hombre común, la forma de Nrsimhadeva del Señor es indudablemente maravillosa y excepcional. Sin embargo, para un devoto como Prahlad Maharaj, esa espantosa forma del Señor no tiene nada de extraordinario. Por la gracia del Señor, el devoto no tiene dificultad en comprender que el Señor puede aparecer en la forma que desee. Por consiguiente, el devoto nunca siente temor de esas formas. Gracias al Señor, gracias al favor especial del Señor, Prahlad Maharaj permanecía en silencio y libre de temor, a pesar de que todos los semidioses, y entre ellos la propia Lakshmi Devi, sentían mucho temor del Señor Nrsimhadeva. Narayana Parasarve Nakustachana Vivyatim. Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, texto 28. Los devotos puros de Narayana, como Prahlad Maharaj, no solo están libres del temor ante todos los peligros de la vida material, sino que se mantienen en esa condición libre de miedo, incluso cuando el Señor aparece para aliviarles el temor. Texto número 3. A continuación, el señor Brahma pidió a Prahlad Maharaj, que estaba de pie muy cerca de él: mi querido hijo, el señor Nrsimhadeva está tremendamente enfadado con tu demoníaco padre. Por favor, ve y apacigua al Señor. Texto número 4. Narada Muni continuó: oh rey, el glorioso devoto Prahlad Maharaj, aunque no era más que un niño, asistió a las palabras del señor Brahma, avanzó lentamente hacia el señor Nrsimhadeva y se postró ante él, ofreciéndole sus respetuosas reverencias con las manos juntas. Cuando el señor Nrsimhadeva vio al pequeño Prahlad Maharaj postrado ante sus pies de loto, sintió un gran éxtasis. Lleno de afecto por su devoto, levantando a Prahlad, el Señor puso su mano de loto sobre la cabeza del niño, pues la mano del Señor siempre está pronta a liberar del temor a sus devotos. Significado por Srila Prabhupada. En el mundo material hay 4 necesidades: Ahara, Nidra, Vaya y Maituna. Comer, dormir, defenderse y aparearse. En el mundo material, la conciencia es muy propensa al temor. Sada, Samudvigna Diyan. La única manera de que todo el mundo se libere del temor es la conciencia de Krishna.
Cuando apareció el señor Nishingadeva, todos los devotos se liberaron del temor. La esperanza del devoto de verse libre del temor reposa en el canto del santo nombre del señor Nishingadeva. Yato, yato, yamitato, nishinho. Allí donde vayamos, siempre debemos pensar en el señor Nishingadeva. De ese modo, el devoto del Señor se verá libre del temor. Texto número 6. Por el contrario, de la mano del señor Nishingadeva, por el contacto de la mano del señor Nishingadeva sobre su cabeza, Prahlad Maharaj se liberó por completo de todas las contaminaciones y deseos materiales, como si se hubiera limpiado con gran esmero. Debido a ello, alcanzó de inmediato la posición trascendental y en su cuerpo se manifestaron todos los signos de éxtasis. Su corazón se llenó de su corazón se llenó de amor y sus ojos derramaban lágrimas. Entonces pudo capturar por completo los pies de lotos del Señor en lo más profundo de su corazón. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en el Bhagavad Gita 14:26, aquel que se dedica por completo al servicio devocional firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. En otro pasaje del Bhagavad Gita 9:32, el Señor dice: Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de nacimiento inferior, las mujeres, los vaisyas, comerciantes y los shudras, trabajadores, pueden alcanzar el destino supremo. A partir de estos versos de la Bhagavad Gita, resulta evidente que Prahlad Maharaj, gracias a su excelsa posición como devoto, se purificó de todas las contaminaciones, se purificó de toda la contaminación debida al cuerpo material, a pesar de haber nacido en una familia demoníaca y a pesar de que la sangre que circulaba por sus venas era sangre prácticamente demoníaca. En otras palabras, esos obstáculos no fueron impedimento para su avance en la senda espiritual, pues estaba en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios. Las personas física y mentalmente contaminadas por el ateísmo no pueden elevarse al plano trascendental. Sin embargo, aquel que se libera de la contaminación material adquiere de inmediato la aptitud necesaria para establecerse en el plano del servicio devocional. Texto número 7. Prahlad Maharaj fijó la mente y la mirada en el señor Nishingadeva con atención perfecta y en completo trance. Con la mente firmemente establecida y la voz temblorosa, comenzó a ofrecer oraciones llenas de amor. Significado por Srila Prabhupada. La palabra Shushamahita significa muy atento o perfectamente fijo. La capacidad de fijar la mente de ese modo es un resultado de la perfección mística, Yoga Siddhi, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 12:13. 1. Canto 12, capítulo 13, texto 1. Divyanavastita tadgatena manasa pasyantiyan yogina. La perfección del yoga se obtiene cuando nos liberamos de todas las distracciones materiales y tenemos la mente fija en los pies de lotos del Señor. Ese estado se denomina samadhi o trance. Prahlad Maharaj había alcanzado esa etapa que está más allá del alcance de los sentidos. Como estaba ocupado en servicio, se sentía situado en el plano trascendental y de modo natural su mente y su atención rebosaban de trascendencia. En ese estado comenzó a ofrecer las siguientes oraciones. Texto número 8. Prahlad Maharaj oró: ¿qué posibilidad tengo yo, que he nacido en una familia de asuras,
de ofrecer oraciones adecuadas para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Ni siquiera los torrentes de palabras maravillosas que hasta ahora han pronunciado las personas santas y los semidioses, encabezados por el Señor Brahma, han logrado satisfacerle. Todas esas personas gozan de grandes cualidades por influencia de la modalidad de la bondad. ¿Qué se puede decir de mí? Yo no estoy cualificado en absoluto. Significado por Srila Prabhupada. Un Vaishnava puede estar perfectamente cualificado para servir al Señor, pero cuando ofrece oraciones al Señor, se considera lo más bajo. Krishna Das Kaviraj Goswami, por ejemplo, el autor del Chaitanya Charitamrita, dice: Yagai Madai Haitei Muni Se Papista Purishera Kita Haite Muni Selangista. Adi Lila, capítulo 5, texto 205. Con esas palabras se explica que se considera falto de cualidades, más bajo que los gusanos del excremento y más pecaminoso que Yagai Madai. En realidad, esa es la manera en que piensan de sí mismo el Vaishnava puro. Del mismo modo, Prahlad Maharaj era un Vaishnava puro y excelso, pero se consideraba el menos cualificado para ofrecer oraciones al Señor Supremo. Mahayano Yenagata Sapantaha. Así es como debe pensar todo Vaishnava puro. No debe estar falsamente orgulloso de sus cualidades Vaishnava. Por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu nos da la siguiente instrucción. Trinada Pisunichena Taroriva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Para cantar el santo nombre del Señor, se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo que una brizna de hierba de la calle. Se debe ser más tolerante que un árbol, sin el menor asomo de prestigio falso, y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. Con esa mentalidad se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Si no somos mansos y humildes, será muy difícil que progresemos en la vida espiritual. Texto número 9. Prahlad Maharaj continuó: puede que poseamos riquezas, una familia aristocrática, belleza, austeridad, educación, habilidad sensorial, brillo, influencia, fuerza física, presteza, inteligencia y poder místico de yoga, pero creo que ni siquiera con todas esas cualidades podemos satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, con servicio devocional sí le podemos satisfacer. Así lo hizo Gayendra y el Señor quedó satisfecho con él. No hay ninguna cualidad material que sirva para satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en el Bhagavad Gita. Al Señor solo se le puede conocer por medio del servicio devocional. Bhaktiaman avijananti. El Señor no se revela a no ser que esté complacido con el servicio de un devoto. Naham prakasha sarvasya yogamaya samabritam. Ese es el veredicto de todos los shastras. Para comprender a la Suprema Personalidad de Dios o establecer un contacto con Él, de nada valen ni la especulación ni las cualidades materiales. Texto número 10. Un brahmana puede estar dotado de las 12 cualidades brahmínicas que se explican en el libro titulado Sanat Sujata. Pero si no es devoto y siente aversión por los pies de lotos del Señor, ciertamente es inferior al devoto que, aunque nació en una familia de comedores de perros, lo ha consagrado todo, es decir, la mente, las palabras, las actividades, la riqueza y la vida al Señor Supremo.
Ese devoto es mejor que el brahmana porque puede purificar a toda su familia, mientras que el supuesto brahmana, absorto en el falso prestigio de su posición, no puede purificarse ni a sí mismo. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso es una declaración de Prahlad Maharaj, una de las 12 autoridades acerca de las diferencias entre un devoto y un brahmana experto en Karma Kanda. Este verso es una declaración de Prahlad Maharaj, una de las 12 autoridades, acerca de la diferencia entre un devoto y un brahmana experto en Karma Kanda, las ceremonias rituales védicas. La sociedad humana se divide en 4 varnas y 4 ashram, pero el principio fundamental consiste en llegar a ser un devoto puro perfectamente cualificado. En el Hari Bhakti Sudodaya dice: Bhagavad Bhakti Hinasya Yati Shastran Yapastapa Apranasya Iva Dehasya Mandanang Lokaranjana. Si alguien nace en una elevada familia de brahmanas, kshatriyas o vaisyas, pero no es devoto del Señor, todas sus buenas cualidades en su condición de brahmana, kshatriya o vaisya carecen de valor y son inútiles. En verdad, se considera adornos en un cuerpo muerto. En este verso, Prahlad Maharaj habla de los vipras, los brahmanas eruditos, a quienes se consideran los mejores entre las categorías de brahmanas, kshatriya, vaisyas y shudras. Sin embargo, un devoto nacido en una degradada familia de chándalas es mejor que esos brahmanas y, por supuesto, mejor que los kshatriyas, vaisyas y demás. El devoto es superior a todos porque está situado en la posición trascendental en el plano de Brahmanda. Mancha yovya vicharena bhakti yogena shevate sagunan samitityaitang brahma bhujaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Bhagavad Gita 14:26. Las 12 cualidades del Brahmana perfectamente cualificado, según se explican en el libro titulado Sanasuyata, son las siguientes. A veces a los devotos europeos y americanos del movimiento para la conciencia de Krishna se les acepta como brahmanas, y los supuestos brahmanas de casta sienten mucha envidia de ellos. En respuesta a esa envidia, Prahlad Maharaj dice que el que ha nacido en una familia de brahmanas, pero está envanecido por su posición de falso prestigio, no puede purificarse ni a sí mismo, y mucho menos a su familia. Sin embargo, el chándala o persona de bajo nacimiento que es devoto y se ha entregado por completo a los pies de lotos del Señor puede purificar a toda su familia. En nuestra experiencia práctica hemos visto a europeos y americanos que gracias a su completa absorción en el plano de conciencia de Krishna han purificado a toda su familia hasta el plano de que la madre de cierto devoto empleó su último aliento en el momento de morir para preguntar acerca de Krishna. Por lo tanto, la teoría de que el devoto puede ofrecer el mejor de los servicios a su familia, su comunidad, su sociedad y su nación es válida y queda demostrada en la práctica. Los necios acusan al devoto de evadirse de la realidad,
Pero lo cierto es que en cuanto a elevar a la propia familia, el devoto es la persona mejor situada. El devoto lo ocupa todo en el servicio del Señor y por ello siempre es glorioso. Texto 11. El Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios, siempre está plenamente satisfecho en sí mismo. Por eso, cuando se le ofrece algo, esa ofrenda, por la misericordia del Señor, es para beneficio del devoto, pues el Señor no necesita del servicio de nadie. Para dar un ejemplo, si una cara está adornada, el reflejo de la cara es un espejo. El reflejo de la cara en un espejo también lo estará. Significado. En el Bhakti Yoga, al devoto se le recomienda seguir 9 principios: Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. La finalidad de ese servicio de glorificar al Señor con los procesos de escuchar, cantar, etc., no es, por supuesto, el beneficio del Señor. Ese servicio devocional se le recomienda al devoto para su propio beneficio. El Señor siempre es glorioso, tanto si el devoto le glorifica como si no. En el propio devoto, quien se llena de gloria cuando se ocupa en la glorificación del Señor, Chetodarpana Marjanam, Bhava Maha Vadagni Nirvapanam. Con la glorificación constante del Señor, la entidad viviente se purifica en lo más profundo del corazón. De ese modo, puede comprender que no pertenece al mundo material, sino que es un alma espiritual cuya verdadera actividad consiste en progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, a fin de poder liberarse de las garras materiales. Así, el ardiente fuego de la existencia material se extingue de inmediato. Bhava Mahadatvani Nirvapanam. A los necios les causa asombro el mandamiento de Krishna, Sarva Dharman Parityayaman Ekansaranam Braya. Abandona todas las clases de actividades religiosas y sencillamente entrégate a mí. Algunos eruditos necios llegan incluso a decir que eso es exigir demasiado. Esa petición, sin embargo, no es para beneficio de la Suprema Personalidad de Dios, sino para beneficio de la sociedad humana. Si los seres humanos lo entregan todo a la Suprema Personalidad de Dios, tanto individual como colectivamente, y con plena conciencia de Krishna, toda la sociedad humana saldrá beneficiada. En este verso se califica de avidusha, sin vergüenza, a la persona que no lo dedica todo al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 7.15, el propio Señor se expresa en términos semejantes. Namanuskrito mudha prapadyante naradama mayaya pahrita jnana asuram bhavan asrita. Esos malvados sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí debido a su mala fortuna y a la ignorancia. Los ateos y los naradamas, los más bajos de los hombres, no se entregan a la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón, Krishna, el Señor Supremo, a pesar de que goza de plenitud de sí mismo, adviene en distintos yugas para pedir a las almas condicionadas que se entreguen a Él, de manera que puedan beneficiarse
y quedar libres de las garras de la materia. En conclusión, cuanto más nos ocupamos en el proceso de conciencia de Krishna y cuanto más servicio ofrecemos al Señor, más nos beneficiamos. Krishna no necesita del servicio de ninguno de nosotros. Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Continuamos el día de mañana con el texto número 12. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Gauranga.